¿En dónde era, Verónica? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué En la tal, Gabriel? Asociación Laboralistas, ahí está, ahí me salió. Sí, sí, hemos dejado algunas tareas porque evidentemente con todo no se puede, pero bueno, igualmente siempre es un gusto recibir la comunicación con ustedes para conversar bueno, de todos estos temas que nos interesan. ¿Eh? Bueno, primero quiero preguntarte cómo viviste la semana pasada la movilización del Ni Una Menos, si pudiste estar, cuánto te interpela vos como profesional también, digo, del derecho laboral, supongo que también tenés una mirada muy especial de todos estos temas. Sí, seguro. Bueno, sí, por supuesto estuve. Se cumplieron 11 años del primer Ni Una Menos. Eh, y bueno, se vive como siempre en los feminismos, dando cuenta de que detrás siempre hay una construcción colectiva. Son eventos donde nos encontramos bueno, reafirmar que lo personal es político, que eso que nos pasa no ocurre en la intimidad, sino que nos ocurre a todas. Eh, bueno, y la necesidad de seguir gritando ni una menos, vivas nos queremos, y luchando contra la violencia patriarcal, que bueno, en mi caso, bueno, tal vez puedo profundizar más respecto del impacto de las cuestiones laborales, pero por supuesto, en tanto mujer, lo vivimos desde que nacemos, ¿no? Sí. Claro, lo vivimos en el cuerpo, que tampoco es necesario, ¿no? Vivirlo en el cuerpo, eh, digo porque, bueno, los varones también sentimos que deberían sentirse interpelados por todo esto que nos está sucediendo, que nos sigue sucediendo, porque, bueno, esto es una, digamos, desigualdad estructural, es histórica, ¿no? Es la más importante de la historia, porque no hay otra de semejante tamaño y que haya persistido tanto durante la historia, ¿no? Y en el mundo, porque las mujeres somos mayorías. Y ni que hablar respecto de las diversidades. Eh, pero bueno, como decía antes, nos damos cuenta, ¿no? En este contexto que estamos viviendo, hay un desmantelamiento además de las políticas de gobierno que teníamos, ¿no? Para proteger contra las violencias, para luchar contra las desigualdades. Bueno, se siente el impacto mucho más, ¿no? Hay una necesidad mayor de gritar y de conseguir alianzas también con los varones. Sí, pienso en tus palabras y en tu campo de estudio, de desarrollo profesional, y pienso cuánto de este sistema injusto para con las mujeres y las disidencias también, como se fue viendo en los últimos años, caracterizando de esa manera, cuánto es necesario de un sistema, ¿no? De un sistema que las deja marginadas a ciertas tareas, a ciertos lugares de poder, y cuestiones que han tenido que ir siendo legisladas porque de otra manera no se podían equiparar. Digo, no, cuando no es una discusión que en la sociedad se dé entre pares, no sé cómo decirlo bien, ahí por ahí surge, ¿no?, la necesidad de una legislación. Sí, claro. Bueno, nosotros es muy marcado el retroceso en términos de derecho que estamos viviendo en nuestro país cuando éramos vanguardia, ¿no? Con respecto al avance normativo, ¿no?
la ley de matrimonio igualitario, identidad de género, la ley de protección integral contra las violencias, etcétera, etcétera, digamos, en términos normativos, y de hecho el Ni Una Menos también era ejemplo en el mundo, ¿no? Pero la retrogradación que hay en términos de derechos en general, ¿no? Sí. Para los sectores más vulnerables, sobre las mujeres y las diversidades recae de manera más desproporcionada, ¿no? Impacta muy fuertemente también por este retiro, ¿no?, que hay del Estado, el abandono del Estado, y no solo el abandono como en otras épocas hemos vivido, sino que además políticas de crueldad, ¿no? Directamente, claro. Claro, de pedagogía de la violencia, ¿no? Impartidas directamente desde el Estado, que por supuesto que impactan fuertemente. Y lo que vemos, que además esas normas que por supuesto que teníamos, pero que no eran suficientes, bueno, hoy hay normas, por ejemplo, como la reforma laboral, que además operan en contra, ¿no?, de la posibilidad de la igualdad de género, de la equidad de género. Entonces, bueno, hemos hablado en otra oportunidad de la reforma laboral, como, bueno, decíamos que no hay una sola norma de esta reforma que beneficie a las personas trabajadoras, ¿no? Pero bueno, en el caso de las mujeres y las disidencias, impacta mucho más fuertemente, ¿no? Es decir, se posa, perdón, pero se posa sobre una desigualdad que ya viene en un sistema cultural, social, y las profundiza en cuestiones laborales y de derecho. En todos los aspectos, porque bueno, hay una división sexual del trabajo que un poco es a lo que vos te referías, ¿no? Esto de relegar a las mujeres a el ámbito de lo privado y las tareas de cuidado, que esto tiene un impacto muy importante, porque si bien esto ya estaba, digamos, reconocido, veníamos estudiándolo, veníamos con un avance en términos de derechos importante, donde se estaba discutiendo una redistribución de esas tareas de cuidados, los cuidados integrales, la reforma para que haya espacios de cuidado en los lugares de trabajo, un rol del Estado importante también en esas tareas de cuidado que están mayormente a cargo de las mujeres. No sé si se acuerdan, pero en 2021 hubo, ¿no?, un relevamiento de el tiempo, digamos, encuesta del tiempo de ocupación, de trabajo, donde se da cuenta que las mujeres, digamos, dedicábamos a tareas de cuidado 6 horas al día o más, y los varones un 3%. ¿Y esto en qué impacta? Y bueno, en que las mujeres, digamos, tienen que dedicar todo ese tiempo en estas tareas que no son revalorizadas, que no son remuneradas, y por lo tanto para obtener el sustento económico tienen que dedicar un montón de otras horas más para obtener esos ingresos, ¿no? Lo que se habla de la triple o doble jornada, que bueno, ahí se ve, por ejemplo, cuando hablamos de la brecha salarial, ¿no?, que es un 27%. ¿Por qué? Y bueno, porque hacemos trabajos que evidentemente no se remuneran, o que se remuneran de manera inferior, porque están subvalorados, porque están más precarizados, porque también en términos, digamos, de la seguridad social, también esos aportes, como son de ingresos menores, también tienen las mujeres menores ingresos o menores aportes para después jubilarse. Por eso también nos impacta, por ejemplo,
las políticas referidas a el desfinanciamiento de la seguridad social, Claro. ¿no? Sí. Esto que hablamos del FAL, ¿no? De que también tienen que ver con estas nuevas reformas y con la reglamentación, ¿no? Cómo se desfinancia el sistema de la seguridad social. No sé si están al tanto de qué es esto del FAL. Sí, entiendo que es un fondo que hace que básicamente vos te pagues tu propia jubilación. En realidad lo que hacemos es todos y todas, digamos, pero sobre todo las personas que, digamos, hoy, digamos, están dependiendo del sistema previsional, es subsidiar a las empresas para que puedan despedir. ¿Sí? Es decir, esos fondos, esos aportes que antes hacía el empleador para el sistema de seguridad social, hoy es desviado para cubrir las indemnizaciones, ¿no? Cuando el empleador decida despedir sin esgrimir causa, ¿no? Sí. Violando la Constitución Nacional, que indica que tiene que haber una protección contra ese despido arbitrario, y por lo tanto ilícito e injusto socialmente, ¿no? Yo no esgrimo causa y te despido, te dejo en la calle con todo lo que eso significa, y ahí vemos también el impacto sobre las mujeres, ¿no? Claro. Que decíamos otra vez, ¿no? Desproporcionado, pero ese fondo para, digamos, que realmente sea una protección contra ese despido que es arbitrario, debería salir del bolsillo del empleador, por una parte, que no lo hace porque va a salir del sistema de la seguridad social, o sea, del aporte que hace la seguridad social, y además no genera un desincentivo para el despido. O sea, porque es gratis. No tiene ningún costo para un empresario o una empresaria despedir a una persona porque ya está cubierta con este fondo. Está cubierta con este fondo, así que no tiene absolutamente ningún costo. Sí tiene un costo para los jubilados, para las jubiladas, para las mujeres, porque, por ejemplo, también el AUH, ¿no? La Asignación Universal por Hijo, que también sale de ahí y que le permite a muchas mujeres en hogares monoparentales sostenerse con esos ingresos. Bueno, se va a ir desfinanciando muy rápidamente, ¿no? Admitiendo ya la situación gravísima que están pasando esos sectores que son muy vulnerables. Y que, por ejemplo, ni que hablar de la imposibilidad de acceder a moratorias para el caso de las mujeres, que otra vez decíamos, ¿no? Esta sobrecarga respecto de las tareas de cuidado hace que muchas mujeres no puedan dedicar tiempo suficiente a la jornada del trabajo remunerado, o que durante muchos años de su vida, ¿no? Su trayectoria laboral la tienen que interrumpir por tareas de cuidado, entonces no llegan a alcanzar los aportes necesarios. Bueno, ¿de dónde va a salir ese dinero para, por ejemplo, financiar las moratorias para poder jubilarse las mujeres, ¿no? Claro, pienso en este discurso que dice, bueno, no trabajaron y se quieren jubilar gratis, que incluso hay gente, hombres, ¿no? que acceden a esas moratorias y como tenían por ahí un empleo que era un oficio o algo, dicen, bueno, esa gente sí trabajó, nada más que trabajó en otra figura, digamos, o igual que, no sé, una trabajadora de servicio de casa, no me sale la palabra exacta, particulares, sí, sí. Digo, se pone en cuestión porque es una mujer que trabajaba incluso en su casa, pero le quitan la posibilidad de aportar a su propia jubilación y después las van a acusar de que se jubilan entre comillas gratis. O sea, es de un nivel de cinismo tremendo.
es tremendo esto, ¿no? Es toda una construcción cultural que ha operado durante muchos años, que nos ha llevado hasta acá. Pero fíjate, yo creo que fue 2021, si mal no recuerdo, puedo estar equivocándome, pero bueno, 2020, 2021, bueno, el gobierno anterior, eso es claro, se hizo una evaluación respecto de el impacto de género en el presupuesto, ¿no? Y pudimos ahí descifrar cuánto era que impactaba el trabajo no remunerado, cuánto representaba del Producto Bruto Interno, y es un 16,8%. Es un montón. ¿Sí? El valor económico que tiene ese trabajo de cuidado que no se remunera es enorme, ¿no? Es por encima, perdón, Verónica, pero es por encima de muchas actividades que a veces se las pone como de las más productivas para el país. Tal cual. Incluso además de que ni que hablar si tomamos razón de que las tareas de cuidado, de las que todos y todas necesitamos a lo largo de toda nuestra vida, depende del sostenimiento de la vida. Claro. ¿No? Porque sin esas tareas de cuidado, que las que necesitamos evidentemente y que además no podemos relegar, la vida no sería posible, ¿no? Sea en la infancia, sea durante la juventud, pero no obstante podemos tener cuestiones relativas a discapacidades y demás, y bueno, después durante la vejez, la adultez, son tareas imprescindibles, ¿no? Y que también vemos que impactan en las mujeres en los trabajos de cuidado comunitario, ¿no? Hoy en día que tampoco hay políticas destinadas a sostener los sectores más empobrecidos, más vulnerables, son las mujeres las que sostienen en los barrios populares los comedores, ¿no? Las tareas de cuidado, asistiendo a las mujeres víctimas de violencia. Y bueno, 8 de cada 10, hay informes, hay estudios, 8 de cada 10 personas que se dedican a esas tareas que son imprescindibles para sostener la vida de esos sectores de los que nadie se ocupa son mujeres, ¿no? Sí, y ese tiempo que dedican a esa tarea de cuidado que no se remunera y que ya vimos recién el valor económico que tiene, lo quitan a desempeñar tareas, trabajos de cuidado, trabajo remunerado, ¿no? O otras tareas, por eso se habla de doble o de triple jornada, ¿no? Porque también tienen las tareas de trabajo doméstico sumado al trabajo remunerado y otras tantas horas que hacen para el trabajo comunitario, ¿sí? Evidentemente, bueno, esos ingresos no alcanzan de ninguna manera. Entonces vemos el impacto, es tremendo. Ni que hablar, bueno, de la reforma laboral, podríamos hablar largo y tendido, ¿no? de cómo impacta de manera desproporcionada en las mujeres, porque esto mismo, ¿no? Y todo tiene un trasfondo económico, ¿no? Por eso, más allá de simbólico e ideológico, hay un trasfondo económico porque, bueno, este valor que tienen esas tareas de cuidado hacen que la torta se distribuya de manera mucho más desigual, ¿no? Y vemos, por ejemplo, bueno, las mujeres dedican, ¿cómo harían, por ejemplo? Voy a tomar un tema cualquiera, pero como para que tomamos conciencia, ¿no? Del impacto en particular hacia las mujeres.
la jornada laboral, que ahora, digamos, puede llegar a extenderse hasta 12 horas, ¿no? Y esto del banco de horas, de la posibilidad de que el empleador pueda acordar con la persona trabajadora cómo distribuye las horas de trabajo, sabiendo que hay una desigualdad, una simetría de poder entre la persona que trabaja y el empleador, donde Sí, todos quisiéramos, ¿no? Poder decirle al empleador, no, mira, yo mañana no vengo. la negociación no es entre pares, ¿no? No, no es igual, no es igualitaria, ¿no? Mucho menos en el caso de las mujeres. ¿Por qué digo mucho menos en el caso de las mujeres? Porque, bueno, si decimos que las tareas de cuidado están mayormente a cargo de las mujeres y que esas tareas de cuidado no las puede postergar, Claro, ¿no? claro, claro. ¿Cómo haría? Claro, ¿cómo hace si el empleador viene y le dice, bueno, mira, mañana tenés que trabajar 12 horas, pero en algún momento yo te lo compenso? Después habrá algún día, en algún momento de algún mes, que vendrás a trabajar menos horas. O sea, ¿cómo hace con sus hijos o con sus hijas menores o con adultos mayores que puede tener a cargo? ¿Cómo haría? Claro, ¿No? ¿Qué ¿cómo le hace para queda? suspender? ¿Renunciar? ¿Cómo haces para suspender un turno médico y conseguir otro? ¿Cómo haces para ir a buscar los pibes, las pibas a la escuela? ¿Cómo haces para hacer que un adulto mayor, una adulta mayor que está bajo tu cuidado realmente reciba esa situación si de repente te cambian las reglas o los tiempos? Exacto, exacto. Lo mismo en la posibilidad de fraccionar las vacaciones, ¿no? Más ¿Mm? allá del impacto que tiene en la imposibilidad de planificar el descanso, ¿no? Que es necesario y que para eso existen las vacaciones, ¿no? Que evidentemente si te dicen, mira, te vas a tomar de a un día, no vas a tener la posibilidad de descansar. ¿Cómo compatibilizar eso, por ejemplo, con el ciclo lectivo, ¿no? Escolar de las infancias? ¿Cómo se organizaría una mujer? Y bueno, evidentemente, o tendrá que tercerizar ese trabajo, con lo cual el salario, ahí vemos otra vez, ¿no? La brecha salarial. Ese salario, ese ingreso que tiene remunerado, que siempre va a ser inferior, que ese trabajo va a ser más precarizado, bueno, lo va a tener que destinar además una parte a eh, pagarlo, abonarlo, ¿no? Salario a otra persona que cuide de sus hijos, de sus hijas, o que los retire del colegio, ¿no? Una combi, no sé. Sí, resolver de otra manera y probablemente O poniendo renunciar. plata, ¿no? Claro, poniendo parte de sus ingresos o renunciar al empleo Mm. con todo lo que eso implica. Entonces, bueno, posiblemente eh, ni hablar de, bueno, lo que estamos viviendo, están viviendo todas las personas en general, eh, con la necesidad de hacer changas, de conseguir otros trabajos para cubrir el déficit de los ingresos, ¿no? Que también se está afectando enormemente, bueno, la negociación colectiva, la posibilidad de incrementar los ingresos, cómo distribuye esas horas de trabajo para obtener un ingreso necesario para sostener su familia, ¿no? Eh, es realmente, por eso digo, afecta a las personas trabajadoras en general, pero evidentemente si no se resuelve esta cuestión decimos las 3 R, ¿no? De reconocer, de reducir y de redistribuir las tareas de cuidado, que venía siendo una lucha histórica, ¿no? Pero que ahora se profundiza mucho más la desigualdad, bueno, es insostenible para las mujeres, ¿no? Para las mujeres, para las disidencias, también decíamos, ni hablar. Y,
Y bueno, esto nos lleva también a reflexionar qué oportunidad histórica se perdió con esta reforma laboral de incorporar una agenda de género, ¿no? Que veníamos hablando, esto que decía antes, ¿no? De las tareas de cuidado, que haya una responsabilidad también por parte del Estado, de incorporar los conceptos de la opinión consultiva 31 de la Corte Interamericana, que reconoce a las tareas de cuidado como trabajo, como un derecho humano autónomo. Podríamos haber avanzado tanto. En materia de libertad sindical, también tenemos una opinión consultiva de la Corte Interamericana, la 27, ¿no? Donde también aborda la perspectiva de género y otra vez, ¿no? Habla de paridad, por aquello que se venía luchando, y hoy hay un debilitamiento de las organizaciones sindicales, de esa construcción colectiva, ¿no? Que se necesita para alcanzar mejores estándares de derecho, que por supuesto afecta más gravemente a las mujeres, ¿no? Veníamos luchando por lograr la paridad también en los puestos de dirección, en los cargos directivos también, en los cargos dirigenciales en las organizaciones sindicales, y bueno, ahora hay un debilitamiento general de toda la acción sindical. Sí, por lo que venís diciendo, me da una sensación de que se ha subido, quiero decir, el piso de la discusión, pero se ha bajado el techo también, ¿no? Con este retroceso, tener que volver a discutir algunas cuestiones que ya parecían saldadas, nos llevan a discutir ni más ni menos que una trabajadora de servicio. Uy, se me fue de vuelta. Trabajadora de casas particulares, que además ahora también otro tema que me olvidé de mencionar, pero hay miles, ¿no? Porque podríamos hacer un punteo de la reforma laboral y el impacto de género, que bueno, nos llevaría mucho más tiempo, pero también las trabajadoras de casas particulares, que por supuesto es un sector sumamente precarizado y que está integrado mayormente por mujeres, bueno, ahora además se les quita la posibilidad de la aplicación supletoria de la ley de contrato de trabajo. ¿Cómo sería eso? Esto es gravísimo. Bueno, es que existía la posibilidad, más allá de que tienen su estatuto particular, en todas aquellas cuestiones que la ley de contrato de trabajo no se pusiera, digamos, no estuviera imposibilitada de ser aplicada, se aplicaba de manera supletoria para mejorar, ¿no? los pisos, el alcance de derechos. Bueno, ahora están excluidas las trabajadoras de casas particulares, igual que los trabajadores de plataforma, de la aplicación supletoria de la ley de contrato de trabajo. Es decir, ninguno de estos dos grupos de trabajadores y trabajadoras se pueden posar en esa ley de contrato de trabajo como para decir, bueno, yo no estaba en blanco, pero mirá toda esta legislación que hay que me puede llegar a amparar. Claro, que tenían la posibilidad de manera supletoria de ser, digamos, amparado por esta norma general en cuanto no se opusiera a cuestiones que por ahí no se aplican porque hacen a las particularidades de la actividad, pero no en cuanto a términos de derecho, ¿no? Que se podían aplicar. Y además, bueno, también ya desde el principio del gobierno se eliminó, por ejemplo, el programa Registradas, que ayudaba a los empleadores de las mujeres trabajadoras de casas particulares para que puedan registrar
a estas personas que hacían este tipo de trabajo y que otra vez, ¿no? Cómo eso ayudaba a que después pudieran tener los aportes necesarios para poder jubilarse, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, son, digamos, sectores muy vulnerables, y ni que hablar que tampoco hemos hablado de que las mujeres y las diversidades, por supuesto, estamos muchísimo más expuestas a las situaciones de violencia y de acoso en el trabajo y fuera del trabajo, ¿no? Pero bueno, se venía discutiendo y que hubiera sido muy importante incorporar en una verdadera reforma que modernizara las relaciones laborales las licencias, por ejemplo, por violencia de género, Claro. ¿no? Claro, o que permitan una mayor redistribución de las tareas de cuidado, las licencias por nacimiento de hijos, ¿no? Que tenemos 2 días para los padres, para los varones, digo que es una barbaridad. Como si no hiciera falta la presencia del varón, ¿no? Del hombre. Claro, aunque quisiera no lo puede hacer, porque con 2 días evidentemente no alcanza de ninguna manera, ¿no? Todas esas discusiones que se venían dando, bueno, no solo se detuvieron, sino que, es como bien vos decías recién, ahora estamos discutiendo otra vez, ¿no? La jornada laboral, ¿no? De 8 horas, una vuelta al siglo XIX, ¿no? Sí, sí. Cuando se hablaba, claro, que eso también tuvieron mucho que ver las mujeres, ¿no? Para tener esas 8 horas, el límite de las 8 horas de la jornada laboral. Yo creo que esto lo hablamos también, pero bueno, en 1919, cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo, el Tratado de Paz de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, el primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo fue el reconocimiento del límite de las jornadas de 8 horas. Hoy volvemos a discutir esto, ¿no? Que el empleador pueda fijar una jornada de hasta 12 horas sin pagar horas extras. Que también, o sea, aunque te esfuerces, aunque dediques una cantidad de horas mayor, ¿no? Por ejemplo, pensamos en personas que, bueno, dejan, varones, ¿no? Pensamos en los varones, dejan el cuidado de sus esposas, de sus mujeres, ¿no? La niñez se pierden, ese derecho que también tienen a cuidar y de participar, ¿no? De compartir el crecimiento de sus hijos y de sus hijas, hacer horas extras para poder tener un mejor sustento. Bueno, hoy eso no existen, porque esas horas extras no se abonan, ¿no? Las horas que se trabajan de más, y bueno, después se van a compensar, quedarán ahí en un banco de horas para eventualmente en algún momento que el empleador crea conveniente, se van a recuperar. Sí, es tremendo. y van en contra incluso de todo lo que dicen, ¿no? Bueno, forzate, trabaja más y vas a tener los resultados, y después legislan todo al revés, ¿no? Una vez más, un cinismo, una hipocresía. Es difícil encontrar las palabras. Sí. Claro, los salarios dinámicos otro tanto, ¿no? Esta cuestión de legislar respecto de la meritocracia, ¿no? Que puede el empleador discriminar y libremente de repente hoy otorgarte, ¿no? A vos un sueldo mayor de acuerdo a tu mérito, que no sabemos bien, muy bien en qué se posa. En qué, claro, en qué términos se va a hacer esa valoración. Tal vez el sometimiento, te sometes como un siervo o un esclavo, y por ahí en algún momento eso hace que te dé un punto más de salario, pero que te lo puede quitar en cualquier momento, es decir, no se incorpora. Y con la voluntad del empleador, ¿no? No es de vuelta a esa cuestión de la negociación, lo que veníamos hablando.
siempre. Sí. Claro, lo lógico habría sido, por ejemplo, en el caso de la jornada laboral, que obviamente va a contramano de lo que, digamos, desde hacia dónde se mueve el mundo o donde esperaríamos que un futuro laboral propicio, que es la reducción de la jornada laboral. Bueno, podríamos pensar en la posibilidad, sí, de compensar horas, pero siempre en cabeza de la persona empleadora la decisión, ¿no? La voluntad de decir, bueno, ¿Quiero sí, o no quiero? ¿Me sirve o no me tal vez me sirve? conviene, claro, me conviene solicitar, ¿no?, al empleador porque sí, o porque quiero estudiar otro tema, ¿no? La capacitación, si quiero estudiar, si estoy haciendo una carrera, ¿cómo organizo mis horarios? ¿No? Porque, bueno, las instituciones tienen un horario, si yo mañana tengo que venir a trabajar 12 horas, 10 horas o me cambian el horario y eso no lo puedo discutir, ¿no? No está dentro de mi voluntad, que eso hubiese sido lo lógico, que la persona trabajadora pueda tener soberanía sobre el tiempo de trabajo, es algo que se valoraba mucho del trabajo en plataforma. Claro, claro. Esto Elijo de, mis no, bueno, horarios. yo soy mi propio, claro, yo soy mi propio jefe, trabajo el tiempo que quiera. Bueno, no es incompatible, podría en el trabajo registrado, en el trabajo con derechos, en el trabajo formal, también podría elegirse trabajar, ¿no? El tiempo que no quisiera compensar en otro momento, pero si estuviera la decisión en manos de la persona trabajadora. Claro, como debe ser, como sería lo más lógico. Verónica, ya que hablamos de tiempos, ya que hablamos de decisiones, te propongo que por hoy dejemos hasta acá este capítulo de las cuestiones laborales. Vas a ser invitada al estudio la próxima. De vuelta, perdón por no habértelo propuesto antes, pero venía con la cabeza pensando en que no eras de la Ciudad de La Plata. No estás exactamente en la Ciudad de La Plata, pero podemos dejar un capítulo aparte para hablar de toda la reforma, de cómo está la cuestión judicial, de en qué han podido avanzar, de en qué no han podido avanzar. Y bueno, acá mate de por medio, ojalá que con Nani también presente lo podamos charlar largo y tendido, ahí no hay problema. Sí, cómo no, para hablar tenemos muchísimas y lamentable, o sea, tenemos algunas buenas noticias, déjame que cerremos con una buena noticia. Vale. Y por supuesto la próxima ahí estaré para conversar, pero una positiva, pese a que salieron nuevas reglamentaciones que profundizan la desigualdad, que de eso no llegamos a hablar. Hay una buena que sí fue una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que reconoce que en el convenio 87 de la OIT está receptado el derecho de huelga. Puso fin a esa discusión y que es muy importante. Sé que ahora van a hablar de Perú, sí. Y esto fue muy valorado por el sindicalismo en Perú, del reconocimiento del derecho de huelga en términos internacionales. Es decir, que esa es una buena para el sector del trabajo. Por supuesto hay muchas malas, pero bueno, quedémonos con esa y bueno, pensemos en esto, ¿no? En las luchas colectivas. Bien, que siempre vale la pena luchar. Siempre, sí, claro siempre. Que sí. Verónica, claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, la próxima nos vemos acá en el estudio. Cómo no, ahí estaré, Gabriel. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos y muchas gracias por la invitación. A vos. Nos vemos. Verónica Vidal, abogada, relatora en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, es docente también en la UBA, en la UNLP, en la UCALP y en la UNPAS, acerca de, bueno, decíamos, las cuestiones de género no se agotan en un día, hay que seguir discutiéndolas. Bueno, en eso andamos.